Textos 1. Número 8. Nicolás Gómez Dávila. Los instantes propicios a la posesión de evidencias son pausas entre empresas serviles. Para que el mundo, en la inmóvil claridad de la conciencia, asuma su plenitud inteligible y emprenda su divino ascenso, es menester que brisas tramontanas barran las escorias del día, es menester que el hombre, precariamente redimido del turbulento escándalo en que mora, restaure su dignidad perdida y se albergue en la noche impoluta. Libre, así, del torpe asedio de sus bríos, sordo a la voz intrusa de sus hambres, amparado, absorto, rescatado, el hombre olvida su condición de bestia acorralada. Pero no basta, para alzarnos a una justa visión del mundo, sumar a una ciencia de la muerte la sabiduría de un animal feroz. La experiencia del hombre abunda en materias obscenas y en espectros sagrados. Aferrado a su propósito prescrito, el animal se cumple si asegura su tránsito, vivir es su única victoria y morir su único fracaso. Solo riesgos vitales lo acechan en el turbio espacio. El hombre, en cambio, no es meramente un animal que afronta, con ingenio, los medrosos usos de la vida. Asediado de extravagantes amenazas, aventurado entre riesgos imprevistos, no solo la muerte lo conmina. En instantes de tregua, cuando nada arriesga y nada teme, la convicción de un fracaso lo invade, repentinamente, como el hálito premonitorio de una fosa. Experiencias insólitas ulceran el liso tejido de sus actos. En su ficticia integridad anida una pululación de larvas. El hombre es el único animal sujeto al aburrimiento, el animal capaz de error, de envilecimiento y de pecado. Nuestra existencia, sin embargo, no peligra en la repentina selva. El hombre prueba evidencias de fracaso sin herir su carne intacta. Ni quien yerra, ni quien se envilece, ni quien peca, mutila instrumentos de victoria. No urge ser, para sobrenadar en la lodosa riada, ni sabio, ni santo, ni noble, y usualmente es menester no serlo. La vida ignora incongruas amenazas. El aburrimiento, en efecto, no es compasivo torpor que reconforta, ni cautela que preserva de excesos, sino hambre en medio del hartazgo. Indicio de una conciencia que emerge de sus brumas para sucumbir a inéditas insidias, el aburrimiento labra en el rostro de la bestia los primeros rasgos humanos. El hombre que se aburre asciende a una neutra disponibilidad vital, a la terraza horizontal y lisa, a donde afluyen los sordos rumores que presagian la agresión del destino. Con el aburrimiento se inicia la peregrinación del fracaso. Sin embargo, el error no nos frustra de presas codiciadas, el error no es previsión fallida, ni cálculo de efectos colocados donde un manipuleo preciso los delata, el error es composible con todo repertorio de aciertos. Error es el juicio que ningún experimento refuta y que una experiencia más honda confunde, error es la aserción que ningún raciocinio rebate y que la madurez del espíritu desmiente. Error es la creencia de ayer que, hoy, nos sofoca de vergüenza. El envilecimiento no es suma de descalabros e infortunios, sino término de una progresión de concesiones a las necesidades de la vida. El envilecimiento es desmayo ante las exigencias de principios y deslealtad con nuestros íntimos propósitos. El envilecimiento es sumisión de nuestros auténticos anhelos a los halagos de botín. El pecado, finalmente, no es negligencia de recetas eficaces ni transgresión de prohibiciones éticas. El pecado es pesantez. El pecado es resonancia del agravio que hiere a nuestro más carnal amor. El pecado es desacato de un llamamiento silencioso. El pecado es culpabilidad ante un ignoto tribunal. Víctima, así, del tedio inserto en la agitación meridiana como en el sosiego vespertino, humillado por el error que lo insulta, abatido por la capitulación de su indolencia, atónito ante absurdas llagas, el hombre encalla en un destino escarnecido, el hombre acumula testimonios de fracaso. Pero el fracaso es privación, rapto de fueros profanados, lívido estigma de un agravio, yerma impronta de una ausencia, clara sombra de un exilio. Si el cadáver es huella, breve y deleznable, de una vida proscrita, el aburrimiento, el error, el envilecimiento y el pecado son huellas de valores. El hombre es animal ubicado entre presencias y entre sombras. El hombre es existencia que trasciende los límites de su prístino recinto. El hombre es conciencia de mucho más que su vida. La conciencia del hombre no se mueve en el mundo, sino el mundo en ella. Las más osadas alas circunvuelan en su cielo.
Sin embargo, la conciencia humana no es esquema abstracto, sino condición concreta, postulación absoluta ligada a una carne. La conciencia no es correlativo abstracto del objeto, sino presencia que ama y odia. La conciencia no es exangüe espectro, suspenso en un empíreo, como una pupila sideral. La conciencia es individualidad inconfundible, temporalidad irrecusable, espacialidad patente. La conciencia es persona, en un instante y en un sitio. La condición concreta no es modo subjetivo, sino indisolubilidad de una conciencia y de su mundo. La condición es totalidad dada en simultánea plenitud. La relación entre el sujeto y su objeto es relación entre una conciencia encarnada y su experiencia propia. Ni el sujeto es aprehensión pura, ni el objeto experiencia mostrenca. La experiencia no es tierra virgen y baldía que una conciencia se apropia, lienzo inerte que seccionamos en trozos repartibles. La experiencia es suma de actos intencionales de una conciencia individual y suma de los datos visados por los actos. Toda experiencia es objeto atado a una conciencia. Solo el mito de una conciencia impersonal motiva la suposición de una experiencia uniforme. Traducir, luego, toda pregunta en símbolos pertinentes a una experiencia predilecta no es desbaratar una mitología, sino sucumbir a un mito. Afirmar, sin embargo, la evidencia de la condición concreta no es restringir en mera expresión del sujeto la validez de una aserción, ni es, tampoco, reducirla a resultante de un contexto objetivo que la condiciona. Una subjetividad total supone la definición previa de una experiencia impersonal que la define, la definición de un contexto objetivo recurre a un esquema impersonal. El relativismo de la expresión subjetiva y el dogmatismo del condicionamiento externo son formas larvadas e insidiosas del mito de la conciencia abstracta. El mito de la conciencia impersonal viola la evidencia de la condición concreta y nos limita, así, a la mera postulación de la conciencia como espejo del mundo y a la investigación de datos presentados en su experiencia única. La conciencia en condición concreta, sin embargo, es conciencia en perpetua mudanza. Su experiencia varía con la condición que la concierne. Columbrada desde una condición diversa, la condición heterogénea es afirmación opaca. En cada condición concreta se ordena una experiencia distinta. Reconocer la condición concreta es renunciar a toda determinación externa y acatar como norma de una aserción la experiencia irreemplazable que la provoca. El bosque es ámbito ecológico del ciervo, riqueza del leñador o penumbra pánica. No basta, luego, que una experiencia actual verifique una aserción, para que sea lícito apoyar sobre ella una explicación global. Su acierto nada implica sobre la precisa significación que le compete. El significado depende del estrato de experiencia de donde proviene. El universo no es suma de datos presentados en una experiencia única, sino estructura de condiciones concretas con sus concernientes experiencias. Como la conciencia en condición concreta es conciencia en perpetua mudanza, como la condición concreta es condición histórica, la historia nos salva, tanto del mito de una experiencia única, como de nuestra limitación individual. La historia no es inventario de las experiencias de la especie. Ni gabinete de trebejos heteróclitos, ni doctrinal requirente, apenas, breves glosas. Una teoría del universo, sin embargo, no es una teoría de la historia, sino una teoría, permitida por la historia, de lo que le permite. A su vez la historia permite la teoría, porque las vicisitudes de la conciencia individual permiten la comprensión de la historia. Si, en efecto, escapar a toda condición concreta es hazaña imposible, si para ser, es inevitable que siempre seamos alguien, en algún sitio y en algún instante, nuestra identidad personal, en el tiempo mudable, en el espacio reversible, no se desliza siempre como un viajero intacto e inerte. En repentinas circunstancias, una conmoción geológica sacude la conciencia, altera su relieve y transmuta sus faunas y sus floras. Crisis climatérica que la aparición de un objeto desconocido y nuevo no desata, fluir de aguas estancadas que no libera la remoción de un objeto que las obstruye. Broncotrastrocamiento de bases que no es catástrofe de objetos. La mudanza repentina afecta a la experiencia misma. Visión nueva de un espectáculo invariado, nuevo modo de ver cosas idénticas. El mismo sol ilumina el mismo espacio, pero su luz no vierte la misma claridad. Hombre que contempla un universo alterado,
conciencia en nueva condición concreta donde aserciones anteriormente opacas se entregan con evidencia. Comprender, en efecto, no es acumular datos, ni ordenarlos en esquemas diversos, sino hallarse en una condición afín a una condición pretérita. Porque la conciencia varía, un astro resucita. Las aventuras de la conciencia individual son la hermenéutica de la historia. Toda historia es contemporánea o nula. El universo no es infinitud de puntos ordenados en haz de líneas paralelas entre dos infinitos, sino posibilidad permanente de experiencias idénticas. La condición concreta no es, luego, mera condición empírica, conjuntura indiferente de acontecimientos instantáneos, sino participación en una experiencia a donde desemboca la intencionalidad de conciencias distintas. Sin recusar su pertenencia a una condición concreta, la experiencia es estrato de una estructura independiente. El universo no es simple suma de condiciones concretas, sino estructura objetiva de experiencias. Como toda experiencia es conjunto de datos perceptibles en una determinada condición concreta, la percepción es el acto que posesiona a la conciencia. Pero la percepción no es receptividad pasiva ante la presión de objetos, sino intencionalidad dirigida y enfocada por un valor optado. Solo hay objetos perceptibles en la luz de un valor. La experiencia es función objetiva de una opción. Pero si toda experiencia depende solo de una opción, y si, por otra parte, solo depende de una condición concreta, la condición concreta es opción. La condición concreta es opción real, fusión de valor y de ser. La estructura abstracta del universo es una posibilidad de opciones. En efecto, el ser no se revela como unidad final, sino como pluralidad irreductible. El ser es infinita presencia de seres. Pero en la tórrida selva nuestro ebrio caminar se extravía si la razón no adhiere a la arquitectura de las ramas. Allende la pluralidad primera, el ser se distribuye en una ordenación de estratos ontológicos, donde cada estrato es condición última y donde ninguno reclama el privilegio de realidad primordial. La multiplicidad óntica, sin embargo, es mera diversidad modal, blanco lienzo bordado en concreciones trascendentes, pero los modos son condición irresoluble, y el ser de cada modo es su modo de ser. Un ser neutro, una materia indiferente y primordial del ser, es ficción ininteligible y vana. La pasividad del ser es opción, y opción su actividad. Todo ser es opción concreta. Ser es hallarse fundado en opción. La opción es el acto donde el ser concreto se engendra, la gruta tibia y húmeda de las hierogamias ónticas. Opción es la fusión intemporal de dos principios, nacidos en la forja misma que los funde. Opción es la adhesión del ser a un valor. Valor y ser no se afrontan en esterilidad inmóvil, el ser no es autonomía cerrada de hechos brutos, el valor no es empíreo de presencias suspensas. Valor y ser son dados, con simultaneidad, en la opción que es el ser concreto. Todo valor es la opción de un ser. Todo ser es un valor optado. Valor es llamamiento a que un ser acude, ser es réplica a la voz que llama. Valor es todo aquello susceptible de opción. Pero el valor no es hecho bruto que la naturaleza de un ser transmuta, ni subsistencia externa, espectral e imperativa a la cual un ser se acerca. La opción no es gesto que un estado de indiferencia preceda y que una presentación repentina o una necesidad neutra solicite. El valor es la razón de la condición ontológica, la razón del comportamiento óntico. Todo ser es opción concreta, pero la opción que lo funda no es acto arbitrario. El ser no escoge, en un mítico emporio, un valor por el cual opta. El ser concreto es contestación proferida, vocación plasmada. La libertad del ser concreto no es libertad de elección indiferente, sino libertad de rechazar o de aceptar una vocación irrenunciable. Ningún ser se confiere a sí mismo el valor por el cual opta, su aceptación no es opción, sino acatamiento del valor optado, su rechazo no es ignorancia del valor, sino rebeldía. La libertad reside en un ámbito que la opción circunscribe. La libertad es nula ante las cosas ignoradas. Ante el valor que rechaza, la libertad no es afirmación neutra, sino afirmación antagónica. Rebelarse contra el bien es rendirse al mal. La libertad no es potencia abstracta, sino actitud del ser concreto ante un valor. La totalidad del ser inmanente se escalona en una gradación de libertades. Desde la opción sin libertad, a través de la libertad ante una sola opción,
hasta una pluralidad de libertades en frente a múltiples opciones. Desde la subsistencia de la materia, a través de la existencia de la vida, hasta la trascendencia de la conciencia humana. La subsistencia de la materia es el valor, preferencia del ser al no ser de la nada. La materia es pura contingencia, identidad consigo mismo limitada a una instancia instantánea. La materia es el ser resignado a imprevisible permanencia. La materia es tic-tac de un reloj ausente que mide la eternidad. La vida es un valor. Vivir es optar por la vida. Vida es el modo del ser dado en la huida de su pura contingencia, del ser minado por la contingencia deletérea que lo transmite a la nada, pero que esquiva la invasión de la noche, expropiándose de sí mismo. Vida es el ser que se repudia y fluye, vertido hacia una exterioridad promisoria, enajenado en una duración que sustituye su mudanza a la imposible fundación en una identidad redentora. Vida es el ser que nutre de instantes sucesivos la carne de su intemporalidad. Vida es lo que no subsiste, sino existe. Vida es lo que tiende, absorto, ciego, consagrado, hacia un fin sin meta. La vida es raudo anhelo de finalidad indistinta. La vida no consigue consumarse en ninguno de sus términos, y su finalidad no es un estado postrero, sino su rumbo mismo. Toda estructura biológica es huella, en un contexto definible, de la finalidad transeúnte. Sus pausas adventicias se consolidan en escala evolutiva, y los organismos son momentos de la finalidad detenida en una figura transitoria de equilibrio. Pero la finalidad revoca su estabilidad aparente, fluyendo hacia nuevas metas, y el organismo es ámbito donde la finalidad resucita, para agredir nuevas comarcas. Ajustada a los límites donde se fracciona, la vida remeda, en circunstancias distintas, su gesto elemental. La finalidad de la existencia animal no excede el ansia de una prorrogación porfiada, y la propagación misma de la especie se inicia como artificio de ese empeño. El animal es vida que se afana en vivir. El mundo donde mora es, solo, estructura hostil o favorable a su propósito. En el universo animal no hay objeto carente de referencia a la vida. Integrado al mundo que lo alberga, el animal transita dentro de un ámbito total, donde interioridad subjetiva y exterioridad del objeto son postulaciones divergentes, la exterioridad es intimidad abandonada, la intimidad, exterioridad poseída. El sujeto es imaginación indefinida, el objeto es foliación ilimitada. Cuerpo es la forma actual donde las tendencias se equilibran. La existencia animal oscila entre la percepción del organismo primigenio, vertido en circunstancias, nudo mitad desatado de centrífugos torbellinos, y la conciencia humana, donde la intimidad se compacta en núcleo incomprensible y se cava en abismo. La condición animal asume en el hombre su máxima tensión, la interioridad se absolutiza en conciencia, la exterioridad en espacio. La vida se sutiliza en conciencia evanescente e inacible, la materia cristaliza en rígidos esqueletos espaciales. Espacio y conciencia se afrontan como bestias enemigas. Animal segregado de la totalidad vital y relegado en su soledad sitiada, conciencia erguida ante la irredimida exterioridad de la materia, el hombre es un ser capaz, imprevisiblemente, de torsión sobre su intangible eje, de aprehensión rapaz de sí mismo. El hombre es existencia capaz de asumirse como objeto de su conciencia, y de ascender, por lo tanto, de la condición de ejemplar sustituible de su especie, a la condición de individuo irreemplazable. Pero la individualidad pura es mera posibilidad abstracta de engendrarse a sí mismo en persona concreta. La individualidad es el ruedo de una faena inevitable. El individuo es obligación de construirse. La individualidad es vocación de persona. Si la homogénea planicie de la especie se estría y se riza en áspera discrepancia individual, cada individuo afronta la vocación que lo elige, la privada evidencia que lo llama. El individuo es el ser que se estructura en persona, porque sus actos se coordinan a la opción de valores inéditos. La existencia animal es libertad ante la opción de un valor único. El suicidio la corona y la limita. El hombre es libertad ante multiplicidad de opciones. Cada persona es opción distinta o distinta suma de opciones, aceptación o rechazo, acatamiento parcial o parcial rebeldía. Conciencia colocada entre valores distintos, el hombre no se pierde en su opción, ni adhiere meramente a ella sin asumir una actitud consciente. Ni la materia es substrato olvidado, ni la vida, existencia pura, ni los valores inéditos, trascendencia cumplida.
La actitud consciente, que compara opciones diversas, escinde el ser concreto en valor y ser, engendra las categorías axiológicas y exige de la razón un comportamiento específico. Ante el valor de la materia subsistente, mera opción sin libertad, el hombre elabora la ciencia de las identidades puras y de las determinaciones necesarias. El estrato material del universo puede agotarse en un sistema de ecuaciones. Pero necesidad supeditada a la libre razón que la piensa, la formulación de hechos se transforma en herramienta para la apropiación del mundo. La técnica es itinerario de la implacable acción humana. Ante la vida, la razón es destreza, tiento, habilidad, astucia. La razón prolonga el instinto. El valor de la vida se ramifica en fronda de valores. Valor del mero existir, placer difuso, satisfacción sexual, orgullo. Valores de bienestar orgánico que se complica en valores económicos. El aburrimiento es admonición opaca de la liberación del hombre. El aburrimiento delata la fuga de los valores sensuales. La sensualidad es la pulpa del objeto sensible. Sensualidad es el espesor opaco y tibio del objeto, la penumbra que se exalta en plenitud. Sensualidad es el color que se adensa detrás de su clara transparencia, de la forma que satura la interna multiplicación de su volumen. Sensualidad es la significación colmada, la presencia suficiente. Sensualidad es la dureza de la piedra, en la piedra, la fragancia de la flor, en la flor, la ascensión de la llama, en la llama. Sensualidad es el ser redimido de servidumbres y de fines, el ser como finalidad interna de sí mismo, plasmada en su compacta autonomía. Sensualidad es la persona cuyo solo ser nos basta. Sensual es la apropiación que no viola la integridad del objeto, el acto para el cual florece la más desnuda carne como una exaltación cristalina. El valor estético es la evidencia de un ser así irrefutable. El valor estético es verdad de una naturaleza, límpida adhesión a una esencia. Verdad no es aprehensión de objetos, ni contemplación de ideas, ni coherencia entre principios, sino posesión de un universal concreto. Verdad es el acto que alcanza, en la materia del objeto, la inexhausta plenitud del ser. La verdad es belleza, evidencia donde el objeto se consume en su inmovilidad de esencia. El valor ético no es norma, sino recinto que la norma franquea. Bien es lo que la justicia permite y la caridad logra. Bien es lo que la lealtad revela, lo que la humildad patentiza. El bien es sumisión de la conciencia a su auténtico mandato, interna plenitud en que la obediencia se colma. Los valores religiosos son el estrato final del universo. Límite de nuestra condición terrestre, pórtico de la trascendencia divina. El pecado es la llaga del postrer rechazo humano. El pecado es evidencia de la suprema afrenta y resorte de la exaltación suprema. Pecado es el refugio del hombre perseguido por un terrible amor. Pecado es el testimonio de nuestra miseria triunfal. Solo los valores de la materia y de la vida son propiedad colectiva de la especie. Una proposición científica es válida para un hombre cualquiera, los valores vitales son válidos para todos, si un valor posterior, en una opción concreta, no los limita, los altera o los suprime. Pero los valores que el hombre no comparte con sus precursores animales son indiferentes al consentimiento unánime o a la aprobación mayoritaria. Su opción es aventura personal y acontecimiento histórico. La opción no se inserta en una trama de determinaciones necesarias, de fatalidades encadenadas y conexas, sino en el amplio discurso del destino. La opción es ofrecimiento a nuestra voluntad postrera, pero nuestra contestación no se emancipa de nuestra situación histórica. Toda vocación individual se integra a más anchas vocaciones colectivas. La historia humana resulta de la vocación gratuita, de la libertad ante el valor y del entrelazamiento impersonal entre las opciones asumidas. Pero la historia no comporta más sistema que la historia misma. Nada permite deducirla de un principio, ni limitarla a una instancia final. El hombre cumple sus opciones en la historia de su vida. La opción se plasma en la carne de los días. Solo hay valores encarnados. El universo es una fábrica de encarnaciones incesantes. El universo gira en torno de una encarnación divina. El valor no es pálida promesa, sino realización en la impura materia. El valor no es la impureza acendrada, sino la impureza asumida. El valor no es amor de una cualidad eximia, sino amor de una persona concreta.
El valor no es una idea pictórica, ni una inspiración poética, sino un cuadro pintado, una configuración verbal. El valor no es decálogo enumerativo, sino vida justa. El valor no es postración resonante, sino santidad obediente. El valor no es fórmula, sino obra. Pero la obra no es valor. La obra no es presencia autónoma, sino repositorio permanente de una evidencia humana. La obra es creación. El hombre somete la materia a un propósito que solo su cumplimiento define, el hombre engendra el cuerpo de un valor a cuya vocación responde. Pero el valor no es pieza de una cacería espiritual, la obra es caza y presa. En la costumbre y en la técnica, en el comportamiento y en el rito, en la doctrina y en la obra de arte, el hombre crea una configuración de pautas, un recetario de actos. La obra no es valor, ni creación del valor, sino itinerario exacto, portulano de celestes comarcas. La obra es fin de nuestros actos, porque es el medio único de nuestros fines propios. El hombre crea para que un valor se realice. A través de las obras el hombre visa los valores. Como el hombre no vive en planos superpuestos, ni en compartimientos estancos, sino en confusa totalidad arrumbada hacia pluralidad de metas, sus actos se entretejen y se mezclan en combinaciones diversas. Sus obras nunca son la limpia realización de un valor único. Un rito religioso cumple exigencias estéticas, un proceso económico vela un comportamiento ético, una naturaleza muerta exhibe un programa político. Sus obras forman conjunciones específicas. El conjunto de las obras del hombre no es, así, sistema universal, sino multiplicidad de civilizaciones históricas. Cada civilización es una actitud básica que ordena una jerarquía de valores. En toda civilización la autonomía de las regiones axiológicas se supedita a una opción privilegiada. Pero si un principio interno la estructura, la civilización no es meta que el hombre visa, sino mero resultado de actos encaminados hacia metas propias. Los individuos en cuyo esfuerzo una civilización se elabora no se ocupan en construirla, sino en cumplir su tarea. Ser civilizado es olvidarse de la civilización, para hacerla. La civilización, como ente definible, como presentación consciente, es la suma de los actos que ya no hacemos, de las actividades que ya no compartimos, de las obras que ya no logramos producir. La civilización es savia coagulada, claridad endurecida en inmóviles cristales. Civilización es huella de unos blandos pies que huyeron. La civilización es noción que origina en los intervalos de barbarie. Desde esa plataforma de escombros heteróclitos y de botín extravagante, un espectador ávido sintetiza la actividad y los productos de una sociedad que lo deslumbra. La civilización es el espectro que una sociedad insigne proyecta sobre hordas que rondan sus fronteras. La barbarie no es exterminio militar, sino alienación del hombre. Regresión imprevista, súbito retroceso sobre una existencia limitada a las urgencias biológicas. Bárbaro es quien erige el desnudo orgullo de la vida sobre un suelo indiferente. El bárbaro no es el particionero de civilizaciones primitivas, sino el hombre que solo participa de codicias y recuerdos. Bárbaro es el vecino menesteroso de un presente que lo asombra, bárbaro es el sucesor desposeído de un pasado que lo humilla. Nómada que un asalto victorioso hospeda en una ciudad devastada, el bárbaro se postra ante un objeto venerable, sacro y ajeno a su vida. El bárbaro admira los productos de exigencias incógnitas. El bárbaro considera como fin de sí mismas esas obras referidas a valores que ignora, esas presencias que lo seducen como el aroma de una reminiscencia disipada. Para el bárbaro la civilización es juego fascinante. Su respeto atónito no lo salva de su condición primigenia, ni lo rapta a su espontaneidad cerril. Si la idea de civilización es hallazgo de un hombre alienado de las más altas funciones del hombre, su empleo indica meramente la presencia de un hombre extraño a la concreta civilización que designa. Para encontrar una noción que traicione la barbarie universal de quien la inventa, debemos recurrir a la noción de cultura. La cultura, en efecto, es el conjunto de actividades encausadas hacia sí mismas como meta. La cultura es omisión o negligencia de la meta propia a cada actividad, y la atribución sustitutiva de la actividad como propia meta de sí misma. La cultura religiosa no es ocupación con lo sagrado, sino con la religión. La cultura filosófica no es preocupación de la verdad, sino de la filosofía. La cultura estética no es creación, sino información y culto.
La cultura es invento del hombre para reemplazar empresas perentorias por ocupaciones sosegadas. La cultura aplaca la sospecha de nuestra insuficiencia y ocupando nuestra atención con cosas serias, nos exime deliciosamente de toda seriedad. La cultura es método para domesticar las interrogaciones del destino. La cultura es cacería de fieras enjauladas. Síntoma de una total alienación del hombre, la cultura es rastro de un pretérito incendio. Estupefacto ante el esplendor que asegura, el hombre desatiende el valor que arde en las nobles presencias que venera, y acepta su impetuosa grandeza como pertenencia legítima de su desnuda condición. El hombre admira sus obras, y pronto idolatra sus manos. El hombre olvida la función que sus obras cumplen, y les atribuye el valor que solo realizan. La obra se alza en única presencia veneranda, en su sombra palidecen y se esfuman los grandes espectros axiológicos. La obra, creación del hombre, parece depender del hombre solo, su valor es reflejo del hombre que la crea. El valor abandona el universo y adhiere a la condición humana. El hombre funda el pomposo culto de sí mismo. La piadosa procesión levanta altares sucesivos al individuo, a la razón, al genio y a la humanidad. Pero el hombre desenmascara las transitorias imposturas de la deidad huidiza que persigue y acorrala, en fin, la sombra esquiva en la lóbrega cripta de su libertad. La libertad es el último recurso del hombre que se busca y la sola definición de sí mismo que acepte. Como el rechazo de lo adventicio y de lo ajeno es, en efecto, hazaña de nuestra libertad, la libertad coincide, necesariamente, con nuestra pureza absoluta y con nuestra diferencia radical. Si el hombre se funda en libertad, todo acto libre es valor, y toda sumisión es necesidad estólida, toda resistencia obstáculo brutal y torpe. Solo una textura actual de hechos lo limita, pero el hombre es dueño virtual de su destino, amo virtual del mundo. Sin embargo, la libertad absoluta, la libertad paralizada en valor único, rebelde a la opción ineluctable, sorda a su vocación secreta, es libertad carente de propósito, de finalidad y de meta. La libertad que se determina a sí misma no se determina a nada. Una libertad absoluta exige el suicidio como su única manifestación perentoria. Pero si el hombre devorado por una libertad abstracta no se resuelve a rechazar la opción de su existencia, los apetitos elementales lo guían y las urgencias animales lo arrastran. Un hombre libre es un hombre sometido a las servidumbres de la vida. El hombre libre es súbdito de sus faunas interiores. Cuando perecen los valores, el inconsciente individual y el inconsciente de la especie determinan sus actos. El hombre libre es siervo del sustento. Cuando perecen los valores, las relaciones económicas gobiernan la estructura social. El hombre libre es esclavo del lucro. Cuando perecen los valores, las clases que la sociedad educa para la consecución de bienes materiales adquieren el prestigio social y conquistan la hegemonía política. El hombre libre es víctima del más evidente motivo de su orgullo. Cuando perecen los valores, toda actividad se supedita a meras consideraciones de eficacia y las técnicas inician una campaña victoriosa contra el mundo. Pero el mismo gesto que desdeña el grano de la piedra o la blanda inclinación de las colinas multiplica el tedio humano y atiza trágicas fraguas. Sus obras, en fin, las obras que lo envanecen y lo exaltan, si no tienen más significado que el vano significado de ser suyas, no son sino bajeles que lanza un niño triste para que naufraguen en la historia. Mera expresión del hombre, la obra no es acto de su libertad, sino obediencia de su infinita servidumbre. El hombre se libera de la libertad de opciones necesarias, para rendirse a una necesidad sin opción. Quien rechaza la necesidad que guía sus actos libres, se halla determinado, sin recurso, por la bruta necesidad del mundo.